Todos los medios de difusión nos dan noticias de preocupación. A partir de este momento, el Movimiento Cristiano Unidos para Salvación presenta su programa Buscando la Verdad, emitido de 7 a 8 de la mañana, de lunes a viernes. Estamos en enlace por internet con diferentes FMs en ciudades y usted puede ser la próxima FM en la cadena de radios. Las diversas manifestaciones en que la Iglesia funciona y cumple su propósito redentor, lejos de ser una amenaza para la Iglesia tradicional, muestra la increíble vitalidad y la riqueza empírica de que se vale el Espíritu de Dios para acelerar el proceso de evangelización y la revitalización de su Iglesia, que va mucho más allá de los edificios construidos y de los números que los hombres pueden manejar aquí sobre la tierra. Millones de personas sufren a diario inmensos problemas que ningún gobierno puede resolver satisfactoriamente. Lo único que puede cambiar ese vacío espiritual, un liderazgo religioso egoísta, la pobreza, la enfermedad y la ignorancia, es una gran red que une a miles de hermanos en ciudades y naciones alrededor del mundo, una unidad no solamente de labios, sino en la acción real para salvar a esta humanidad lejos de su Creador y aprovechar quizás una de las últimas oportunidades que el Señor nos está brindando. Puede usted también participar con nosotros a través de los medios de comunicación, entonces para la línea fija de nuestro movimiento, 0362 para los que están fuera del área de resistencia, 476-1207. También estamos entonces en enlace con diferentes FMs en ciudades. Usted puede ser la próxima FM en la cadena de radio, puede compartir con nosotros, entonces comunicarse con la producción de nuestro programa. También tenemos nuestra página web www.unidosparasalvacion.com.ar. Agradecemos entonces también a los señores auspiciantes de este programa. Librería Cristiana Rivas, Vida para la Vida, Videoclub, Biblias, libros, CDs, cuadros, en Corrientes, Hipólito Yrigoyen, 1859, y en Resistencia José María Paz, 242, teléfono 0362 4438 677. Librería Cristiana Rivas, reparaciones, artefactos eléctricos, secarropas, lavarropas, ventiladores, colocación de aire acondicionado, split y ventanas, instalaciones en general, electricista, matriculado José Luis Valenzuela, celular 3624 6021 37, soldaduras en general, precios especiales a congregaciones cristianas. Cristina Modista, confección y reforma de prendas, colocación de cierres en camperas, bolsos, cortinas para congregaciones cristianas, precios realmente especiales. Uniformes, el teléfono 0362 47 61 207, celular 36 24 81 19 35. Crecer con todos, servicio público de gestión privada destinado a la educación y formación de personas con discapacidad. Sede central, ruta 11, kilómetro 1007 en Resistencia Chaco. Teléfono 0362 446 4445. Email info@crecercontodos.com. Frondizi 971 en Resistencia Chaco. Lisandro de la Torre 76 Resistencia Chaco. En Sáenz Peña, Pringles 165. Y en Corrientes Capital, Quintana 1557. En Mercedes Corrientes, Autoservicio Don Chuta ofrece mercaderías en general y algo más. Atendido por sus propios dueños, las super ofertas más bajas del país se encuentra en Autoservicio Don Chuta, ubicado en calle Malvinas, Argentina, sin número, barrio Merceditas, Corrientes. Alfa Sistema, representante de Samsung Argentina en Mercedes Corrientes, computadoras, insumos, servicio técnico, el teléfono 037 73 42 21 16. Alfa Sistema. Todos los medios de difusión nos dan noticias de preocupación. Por eso hoy te quiero expresar el motivo de mi canción. Sé que estás viviendo una situación difícil de gran conmoción. Buenos días, estamos compartiendo el programa Buscando la Verdad. Es que yo te traigo buenas noticias.
Buenas noticias para esta mañana, entonces usted también puede darnos buenas noticias participando en nuestro programa a través de los medios que ya le hemos dado. También tenemos la línea fija aquí de la emisora, la 104.5, es 037-73 para los que están fuera del área de Mercedes. El número es 420-058. Tu necesidad es que yo te traigo buenas noticias. Jesús sana tu enfermedad. Bueno, agradecemos al Señor entonces por esta nueva oportunidad de compartir en este día viernes. Los problemas se complican. Hermoso día entonces. Estamos ya arribando al fin de semana. Y usted puede depositar su confianza en Dios. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que ninguno de los que confiaron en Él fueron jamás avergonzados. Bueno, entonces ya agradeciendo al señor operador, decimos que estamos en simultáneo con la 91 Malvinas Argentinas en la ciudad de Resistencia, Chaco. Y también estamos orando por otras ciudades, en otros lugares, para que se vaya desarrollando el propósito del Señor a través de nuestras vidas. Bueno, vamos al tema musical entonces. Te has librado de la muerte, me has dado nueva vida, desataste mi tristeza, me seguiste de alegría.
Todos los medios de difusión nos dan noticias de preocupación. Por eso hoy te quiero expresar el motivo de mi canción. Sé que estás viviendo. Bueno, escuchábamos entonces a Marcos Witt con su tema Me has librado de la muerte. Al Señor de la solución. Bueno, entonces reiteramos los números por los cuales usted puede participar con nosotros. 3773, característica Mercedes Corrientes, 41 43 30. También tenemos aquí la línea de resistencia 362 49 38 30. Bueno, entonces agradecemos al Señor y le animamos a usted a poder participar. Vamos a continuar en esta oportunidad con el tema Una segura protección. Los problemas se complican cada día más. Bueno, El engaño, el robo y la infidelidad. aunque la cortina diga, ¿no es cierto? Y es la realidad, que los problemas se complican cada día más y evidentemente aún pueden llegar a profundizarse las dificultades, es que hay una protección y hay una gran victoria para los que pueden confiar en Dios. Y por eso vamos a compartir algunos pasajes bíblicos, ¿no es cierto?, en esta oportunidad, y agradecemos a nuestro hermano que se ha comunicado en el día de ayer, nos ha enviado un pasaje bíblico y vamos a compartir también algunos versículos de este pasaje. Así que, señor operador, por su amabilidad, entonces vamos a la cortina musical del bloque de la palabra de Dios. Tenemos entonces aquí en el capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Bueno, también decimos que tenemos aquí con nosotros a David. Ella está con los auriculares puestos, atento allí, ¿no es cierto?, a la palabra, y él también está participando. Entonces, dice aquí en el capítulo 3, en segunda de Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Bueno, entonces algunos versículos que nos pueden demostrar por qué necesitamos una protección divina. Y realmente usted podrá darse cuenta, ¿no?, de lo que sucede en la actualidad con el comportamiento del ser humano. Y aquí entonces la Biblia está relatando cuáles son las características. Y después más adelante usted está invitado entonces a poder leer todo el capítulo, que a veces no nos alcanza el tiempo, ¿no es cierto?, para estar meditando en cada uno de los versículos, pero todo el capítulo 3 aquí, y luego vamos a pasar también al capítulo 4, algunos versículos entonces, para que podamos tener una idea de lo que el Señor quiere hacer a través de un hombre y cómo puede proteger. También, ¿no es cierto?, vemos aquí el caso del apóstol Pablo, ¿no es cierto?, que escribía a su hijo espiritual Timoteo, y
le sigue diciendo aquí en el versículo 6, dice: porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento y reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Y entonces el apóstol, allí dirigiéndose a Timoteo, dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me ha sobrevenido en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Versículo 12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañado. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso entonces aquí habla de la niñez, ¿no es cierto? Aquí tenemos también con nosotros un niño que ya escucha la palabra, y por eso él va asimilando y puede reconocer, ¿no es cierto?, lo que es la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesús, por ejemplo, dice allí en el libro de Juan, en el versículo 6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Allí, ¿no es cierto?, entonces nos puede el Señor recordar que Jesús es el camino, y usted tiene que ir a través de Jesús al Padre. Seguramente entonces aquí también el apóstol les recordaba que Timoteo era un niño, ¿no es cierto?, que tenía a su abuela, tenía a su madre, ¿no es cierto?, que le instruía en la palabra de Dios. Y entonces él desde muy chico estuvo escuchando la palabra de Dios. Por ejemplo, aquí David, él está aprendiendo a leer, ¿no es cierto?, pasó a segundo grado. Sin embargo, el Señor le está iluminando y él está aprendiendo ya a leer la Biblia y está reconociendo allí las letras, y tenemos testimonio de personas que han aprendido a leer con la Biblia, y algunos han ido un poco más allá diciéndole al Señor que el único libro que iban a leer era la Biblia, y de esa manera entonces hicieron un compromiso con el Señor para conocer la palabra de Dios. Y aquí vemos entonces que el apóstol le animaba, ¿no es cierto?, a Timoteo, porque seguramente tenía que atravesar dificultades. Y acá cuando hablamos del tema una segura protección, no significa que usted no vaya a pasar ninguna dificultad, porque dice aquí el apóstol, dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, amor, paciencia, y dice persecuciones, padecimientos. Esto es lo que le espera a aquel también que como parte del propósito divino. Y dice el versículo 11, dice: persecuciones que he sufrido, y de todas ellas me ha librado el Señor. Y vamos entonces a ir al Salmo 34, en el versículo 19, quizá un pasaje bíblico
muchas veces pronunciado cuando alguien está atravesando algún momento difícil y necesita de la protección de Dios. El Salmo 34 nos dice de esta manera. Dice entonces, vamos aquí al Salmo 34, versículo 19. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Entonces, cuando alguien sirviendo al Señor, cuando alguien haciendo la voluntad de Dios padece persecución y sufrimiento, es parte de lo que el mismo Señor Jesús ha tenido que soportar para hacer la voluntad del Padre. Entonces aquí el apóstol también le recuerda, ¿no es cierto?, a Timoteo, y dice, el versículo 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Claro, porque es parte del propósito divino. La iglesia del Señor también debe atravesar, ¿no es cierto?, por las dificultades y completar así las aflicciones que el Señor preparó para su iglesia. Pero aquí está la gran victoria y el reconocimiento que viene de parte del Señor. Por eso es que desde nuestro ministerio y desde el programa Buscando la Verdad, queremos aclarar que muchas veces existen mensajes que salieron de la palabra de Dios y hablan solamente de prosperidad material y niegan todo tipo de sufrimiento, distorsionando el verdadero evangelio. Si hay un verdadero discípulo del Señor, va a tener que atravesar sufrimientos y aún privaciones. Es mentira de que al discípulo del Señor no le debe faltar nada. Seguramente lo que no le va a faltar van a ser aflicciones y aún persecuciones. De una u otra manera, el Señor va a permitir. Pero dice aquí también, ¿no es cierto?, que los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Aquí está la diferencia entonces, con el que hace la voluntad de Dios y con el que no lo hace. Entonces, el apóstol le anima, ¿no es cierto?, a Timoteo diciéndole, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Tal vez usted también es un joven que desde hace un tiempo ha venido siendo preparado para hacer la voluntad de Dios. Y este es el tiempo entonces en que el Señor va a completar la tarea, la parte que necesita el Señor para tener al hombre, dice, preparado. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y vamos un poco más adelante, y en el capítulo 4 nos encontramos también reflexión del apóstol, ¿no es cierto?, y recordar lo que había sucedido en su vida cristiana. Y entonces el apóstol Pablo le habla a Timoteo diciéndole, en el versículo 14 dice, Alejandro el caldelero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras.
Versículo 16 dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Versículo 17 dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Versículo 18: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí entonces el apóstol le recuerda a Timoteo algunas dificultades que tuvo que atravesar. Entonces, cuando vamos a hablar del Evangelio de Jesús, vamos a hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo y que sea de manera completa. Porque luego, cuando alguien se encuentra con las dificultades, dice, el diablo allí aparece a decirle que el Señor le ha abandonado, que ya no le protege, que ya no está con él. Y es porque muchas veces se predica un falso evangelio o un evangelio incompleto. Entonces debemos volvernos a la palabra de Dios, debemos volvernos al evangelio de Jesucristo. Y entonces aquí el apóstol, ¿no es cierto?, recuerda que un hombre llamado Alejandro se ha opuesto, dice, en gran manera. O sea, cuando uno sirve al Señor y estamos dentro de este tema, una segura protección. Dentro de los planes gloriosos y eternos de Dios, vamos a estar guardados, pero también vamos a atravesar dificultades. Fíjese, este hombre aquí, que seguramente estaba dentro de la iglesia, dice, se ha opuesto en gran manera a nuestras palabras. Nosotros también sentimos la oposición de personas que dicen ser cristianas, pero no conocen en profundidad la palabra de Dios. Y entonces ellos creen que le están sirviendo al Señor. Y el versículo 16 dice: y en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, dice aquí el apóstol, porque él sabía que estaba con el Señor. Entonces también aquí debemos soportar la ingratitud, la traición, que eso se da en todos los niveles de la vida, pero aún más cuando usted se ha decidido por la verdad y se ha decidido a permanecer en la verdad. Entonces tenemos también un tema que le hemos denominado permaneciendo en Cristo. Tenemos el audio del programa y podemos compartir con usted en forma gratuita. La palabra de Dios nos dice que lo que recibimos de gracia tenemos que dar. Sabemos que Dios tiene la manera de solventarnos para los programas que se están transmitiendo y aún los que se van a abrir. Tenemos promesas de que vamos a tener radios, canal de televisión, pero el Señor nos pide que permanezcamos en su verdad. Y dice aquí el apóstol, dice el versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado. Aun cuando te puedan defraudar, te puedan traicionar y te puedan dejar solo, al mismo Señor Jesús, los discípulos, ¿no es cierto?, cuando Él más lo necesitó, lo dejaron solo. Pero esto no quiere decir que el Señor no te esté guardando y protegiendo. Los hombres pueden traicionarte, pero dice, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Compartíamos la vez pasada con la iglesia la necesidad, ¿no es cierto?, de que el Señor nos fortalezca
y nos dé nuevas fuerzas. Porque hay una oposición espiritual muy grande, pero mayor es el que está con nosotros. Dice, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Entonces, hay un propósito, hay un plan de Dios para nuestras vidas. Y es que el mensaje de salvación debe ser conocido. Muchas personas y en distintas naciones existen muchas religiones, pero se han apartado de la verdad bíblica. Y por eso es que la humanidad toda necesita escuchar el Evangelio de Jesucristo, que es el único medio por el cual el alma del ser humano puede llegar a salvarse. ¿Por qué decimos puede llegarse? Porque Dios no le quita el libre albedrío al ser humano. Algunas personas por allí dicen, ¿cómo puede alguien ser salvo? ¿No es cierto? Y allí entonces viene la promesa bíblica. El que cree en Jesús ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Entonces, tenemos una gloriosa promesa. Y el versículo 18 aquí, para ir culminando, ¿no es cierto?, este pasaje bíblico, dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿De qué nos libra el Señor? ¿De qué nos protege el Señor? De lo malo. Entonces me dice, me librará de toda obra mala. ¿En cuántas actividades se encuentra el ser humano envuelto? Y allí surgen muchas obras malas, corrupción, engaño, adulterio, robo, homicidio y cuántas cosas. Entonces, de eso es que el Señor nos va a librar, de eso es que el Señor nos va a proteger. Dice, hay un pasaje bíblico también que nos dice que el Señor sabe librar de tentación a los piadosos. Todos somos tentados a salir de la voluntad de Dios. Pero grande es la misericordia de Dios, dice, y me preservará para su reino celestial. Hay un reino esperando por nosotros. Hay una gran victoria para los que permanecen en Cristo. Pero vamos también a leer aquí el Salmo 75 para ir redondeando este tema. Y porque la hora también va avanzando, ya estamos llegando ya, a ver si está bien su reloj, en 40 minutos de la hora 7, así dice el señor operador. Y bueno, son los tiempos de la radio, ¿no es cierto?, que tenemos que respetar. Y entonces, en el Salmo 75, vamos a leer algunos versículos de cómo aquí encontramos un hombre llamado Asaf, que era un músico que adoraba, que cantaba a Dios. Y entonces vamos al versículo versículo 25, entonces del Salmo 73.
Salmo 73 entonces, y nos dice así, de esta manera: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Es hermoso entonces el salmo aquí de este hombre llamado Asaf, porque él analizaba la vida y observaba, ¿no es cierto?, allí la conducta de los hombres, y dice, el versículo 2 dice: en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por cuanto por poco resbalaron, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Muchas veces entonces, sin darnos cuenta, comenzamos a observar y a veces hasta se malinterpreta el mensaje del Evangelio. Y entonces este hombre ya en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, decía: en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Entonces este hombre que iba observando, ¿no es cierto?, le servía a Dios, pero dice por poco, casi cayó en la trampa. Y dice también este hombre: por tanto, dice, versículo 6, dice: la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Las características, ¿no es cierto?, de aquellos que se alejaron del Señor y no tienen en cuenta a Dios. Entonces aquí este hombre que observaba eso, estando en los caminos del Señor, decía el versículo 12, dice: he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. ¿Cuántas personas nosotros vemos, ¿no es cierto?, que han obtenido riquezas y muchas veces se sabe que no lo han hecho, es vox populi, que no lo han hecho honestamente? Pero entonces aquí este hombre de Dios decía: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Él se preguntaba, ¿no es cierto?, si tenía algún valor o alguna recompensa ser limpio de corazón. Y la verdad es que Dios conoce. Dice: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Dice el versículo 16. No le fue fácil, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ello. Dice: ciertamente lo has puesto en deslizadero, en asolamiento lo harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Y dice el versículo 22: tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, dice el versículo 23 del Salmo 73, yo siempre estuve contigo. Y allí, ¿no es cierto?, viene el pasaje bíblico que hemos leído,
Y dice: me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Y el versículo 25 habíamos leído que decía: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y el versículo 27 habla de la condición en los que van a terminar aquellos que se apartan de Dios. Y dice: porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán, y tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Allí están entonces en estos dos versículos las diferencias. Aquellos que se alejan de Dios y que van a recibir la consecuencia de su rechazo. Por eso es que es necesario predicar todo el Evangelio de Jesucristo. En los últimos tiempos no se quiere hablar, y hasta muchas veces se burlan de la existencia del infierno. Pero el mismo Señor Jesús habló más del infierno que del cielo. Aquí, ¿no es cierto?, este hombre llamado Asaz decía: ¿a quién tengo yo en los cielos? Allí, ¿no es cierto?, está la gran recompensa para los que pertenecen a Cristo y permanecen en Cristo. Pero también está el otro lugar donde van a ir, ¿no es cierto?, todas aquellas personas que han rechazado el amor de Dios y la misericordia del Señor. Por eso es que le alentamos a que usted vuelva a la Biblia y pueda encontrar allí el camino que el Señor ha preparado. Y vamos entonces a orar en este momento para ir culminando este programa y que el Señor cumpla el propósito. Tenemos aquí, entonces queremos compartir también con la audiencia una nota tomada del libro La transformación de la sociedad. Y tenemos aquí entonces este comentario que queremos compartir, y nos dice así, de esta manera, tomado del libro Plan Estratégico de Transformación. Dice: cuando un avivamiento llega a nuestras ciudades, tenemos una mayor responsabilidad en cuanto a mantenernos alerta de día y de noche, a tiempo y fuera de tiempo, sin olvidar que una batalla espiritual es una lucha constante por la vida del pueblo de Dios y de aquellos que nos rodean. No debemos darle descanso al Señor hasta que Él establezca sus propósitos en la vida de su pueblo y haga de nuestra ciudad la alabanza de la tierra. Entonces aquí, este pasaje entonces tomado de este libro nos advierte, ¿no es cierto?, de la gran necesidad que tenemos de permanecer en los propósitos de Dios. Vamos a orar entonces, y usted puede repetir también conmigo, si lo considera conveniente. Amado y soberano Dios, reconozco, Señor, que te necesito, y que lejos de ti y apartado de ti me espera solamente confusión y condenación eterna. Quiero, Señor, en este momento aceptar a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador de mi alma. Ayúdame, Señor, a permanecer en tus propósitos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Todos los medios de difusión nos dan noticias de preocupación. Por eso hoy te quiero expresar el motivo de mi canción. Sé que estás viviendo una situación difícil, de gran conmoción.
pero te quiero presentar al Señor de la solución. Es que yo te traigo buenas noticias, el que calma la tempestad, suple tu necesidad. Es que yo te traigo buenas noticias, Jesús sana tu enfermedad, te promete prosperidad. Es que yo te traigo buenas noticias, el que calma la tempestad, suple tu necesidad. Es que yo te traigo buenas noticias, Jesús sana tu enfermedad, te promete prosperidad. Los problemas se complican cada día más, el engaño, el robo y la infidelidad. Y la gente corre de aquí para allá sin conocimiento que la respuesta a sus problemas en Jesús está. Es que yo te traigo. Bueno, entonces ya estamos llegando al final del programa. Aquí también el hermano David también se va a despedir, va a enviar saludos. A mi mamá y a mi abuelita Mimi. Bueno, entonces a su madre y a su abuela entonces le envía saludos. Bueno, entonces agradecemos al Señor por esta oportunidad. Les recordamos que hoy tenemos reunión y bueno, creo que el Señor está preparando los tiempos gloriosos que se van a cumplir a través de nuestras vidas. Dios los bendiga entonces y nos encontramos Dios mediante en el próximo programa.